orgullo de nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu innegable protección. Hoy vamos a hablar de una de las personas más influyentes y queridas de la humanidad, la Virgen María, la Madre de Dios, que celebra el 8 de diciembre una de las fiestas más importantes del calendario, su Inmaculada Concepción. Quiere decir que María, desde el momento en que fue concebida humanamente por su padre Zacarías y su madre Ana, Dios la hizo sin mancha para que estuviera completamente lista para ser la Madre de Jesús, el Salvador del mundo. La iglesia lo celebra el 8 de diciembre, recordando que esta fue una gracia especial que la preparó para su misión. Imagínate que Dios sabía que María sería la madre de Jesús, así que decidió limpiarla de todo pecado original desde el principio, para que estuviera perfectamente preparada para esa tarea tan importante. Esto no significó que María fuera mejor que nadie, sino que recibió un regalo especial de Dios, una ayuda para ser siempre buena y perfecta para su rol como madre de Jesús. Es como si fuera un espejo muy brillante que al no tener ninguna mancha refleja perfectamente la luz de Dios. Hay una serie de enseñanzas al respecto de ser concebida sin pecado. La Virgen fue concebida por San Joaquín y Santana de forma natural, pero preservada del pecado original. María no fue la primera sin pecado original. Eva, la primera mujer, la que fue creada por Dios, fue creada sin pecado. Y por eso los teólogos de los primeros siglos dicen que María es la nueva Eva. Porque si por una desobediencia entró el pecado al mundo, por un sí entró la gracia al mundo. El sí de María hizo que entrara la gracia. Cristo es la gracia y pudo encarnarse gracias al sí de María. La diferencia entre Eva y María está en que Eva lo tenía todo. Ella estaba en el paraíso. Tenían todo, pero no eran dioses. La serpiente, el mal, el demonio, sabe dónde atacar. Por eso se acercó a Eva y le ofreció que comiera el fruto del árbol prohibido, el fruto de la ciencia del bien y del mal. La tentación fue querer ser como dioses. El demonio los tienta para que fueran como dioses y Eva quiso ser diosa. Quería ser como Dios o superior a Él. Tenía todo, pero le faltaba ser como Dios. Y eso fue lo que hizo que Satanás, el ángel de la luz, la animara a ser. Fue la soberbia la que hizo que Eva cayera en la tentación de desobedecer a Dios. La primera Eva quiso ser diosa, la soberbia. Ella quería decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Ella quería dominar. La segunda quiso ser esclava. Esa es nuestra elección. Estoy aquí para hacer la voluntad de Dios, dijo María. Al empleado y aún más al esclavo no se tiene por qué darle explicaciones. Un soldado no pide explicaciones a su teniente ni a su capitán. El soldado solamente obedece. Querer ser como Dios significa que tú decides lo que es bueno y lo que es malo. Significa que crees que no vas a morir nunca, que no vas a ser juzgado por tus obras, que vas a poder vivir eternamente, que todo lo sabes, que todo lo ves. Eso es lo que quería hacer Eva. En cambio, la Virgen se sitúa como la esclava, como la que quiere hacer la voluntad de Dios. El empleado no tiene por qué recibir explicaciones para entender las indicaciones que le da su superior y sencillamente obedece. La Virgen María, la Inmaculada, se presenta como la que acepta obedecer sin entender. Ella no busca explicaciones. Es el fiat de María, su sí. Fue inmaculada por gracia y ella mantuvo esa gracia porque aceptó ser la esclava del Señor. Ha podido haber dicho que no, pero ella aceptó ser la esclava del Señor. La Virgen se presenta ante Dios y los demás como la que está dispuesta a obedecer sin entender. Es la que no cuida ni sus amistades, ni su trayectoria. Es la que acepta la voluntad de lo que Dios quiere para ella. Esta es la gran lección de la Virgen María. Ella recibió la gracia y la mantuvo.
no entendía. Cuando tenía que hablarle a sus padres para decirle que estaba embarazada del Espíritu Santo, cuando tiene que contárselo a José, cuando llegan a Belén y no hay posada libre y tiene que dar a luz en una cueva, cuando en la medianoche tiene que tomar a José y al niño y obedecer al ángel y salir hacia Egipto, cuando pasan los años y su hijo no está apurado para salir a enseñar, o cuando se va y lo ve torturado, humillado, o cuando el sábado santo solo existe llanto y oscuridad y ella estaba allí en silencio y oscuridad. En tantas ocasiones tuvo la tentación de decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? Pero ella una y otra vez se repetía, hágase en mí según tu palabra. No soy una diosa, solo quiero ser esclava. Confío en Dios. Por eso acepto que no puedo entender todo, pero confío en ti, Señor. La lección de la Inmaculada, la lección de la Virgen María es la lección de la humildad. El fruto de la humildad es la confianza y el fruto de la confianza es la paz. Podemos pasar por las tormentas de la vida, aunque nos afecte, pero con la ayuda de la gracia de Dios podemos saber, pero al confiar en Dios no nos hundiremos. Ella nos ayuda a recuperar la gracia perdida. No quiere ser como Dios. La humildad la lleva a confiar en Dios. Amigos, a lo largo de la tradición de la Iglesia, los símbolos del Antiguo Testamento, como el arca de Noé y la escalera de Jacob, se interpretan como representaciones de la Virgen María. La Santísima Virgen actúa como puente entre nosotros y Cristo. Ella no reemplaza a Cristo. Era esencial para el plan de salvación de Dios que María fuera creada sin pecado original. Y dado que Adán y Eva representaban a toda la humanidad cuando se apartaron de Dios, toda la humanidad se apartó con ellos. El pecado original se transmitió a sus hijos y a los hijos de sus hijos a lo largo de la historia. Al ser concebidos, nacemos con una separación natural llamado pecado original y con una inclinación al pecado, es decir, una inclinación a desobedecer a Dios. Concebida sin pecado, fue el misterioso plan de Dios. Ella refleja el amor de Dios hacia toda la humanidad. La belleza y la grandeza de María existen porque ella es el espejo de la perfección. El plan de salvación de Dios consistía en que su Hijo único, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumiera la naturaleza humana para que como Dios y hombre, Jesús pudiera llevar a cabo la redención de la humanidad. Pero surge entonces un problema. Dios es santo, por lo tanto, se opone total y completamente al pecado. Los pecadores, los que se alejan voluntariamente de Dios, ni siquiera pueden entrar en su presencia sin ser purificados. ¿Cómo entonces podría Dios Hijo unirse íntimamente a una naturaleza humana caída? Y aquí es donde entra en juego el plan de Dios para María. Dios la eligió para ser concebida sin pecado original, para que pudiera darle a Jesús una naturaleza humana pura y sin pecado. María es el vaso puro e inmaculado a través del cual Jesús recibe una naturaleza humana sin pecado, para que pueda entrar al mundo a contemplar el plan de salvación del Padre. Y el plan de salvación de Dios consistía en que su único Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumiera la naturaleza humana y así, como Dios y hombre, Jesús pudiera llevar a cabo la redención de la humanidad. Fue la cercanía de María a Cristo lo que le permitió recibir la plenitud de la gracia de Dios y ser impecable. Sin la gracia divina le habría sido imposible ser impecable y ella también habría sido como el resto de la humanidad. Sin embargo, gracias a su decisión de dar a luz a Cristo, recibió el privilegio especial de estar libre de pecado. Los católicos creemos que Dios quiso que una mujer perfectamente pura gestara a su Hijo, el Dios del universo, pues nada menos que la perfección era suficiente. Dios eligió a María para ser concebida sin pecado, para que pudiera darle a Jesús una naturaleza pura y también sin pecado. Era necesario que María no tuviera una naturaleza caída,
pues cualquier participación en el pecado original o en el pecado actual destruiría la enemistad con Satanás y el pecado. Así vemos en el primer anuncio del plan de salvación su intención de mantener a María totalmente libre del pecado para que Jesús pudiera asumir una naturaleza completamente humana. Celebramos con gozo la gran solemnidad mariana en honor a su Inmaculada Concepción. La Virgen no tiene mancha de pecado, es bella sin parangón, porque Dios la preservó de toda fealdad y corrupción, que son consecuencias del pecado original. ¿Qué pasa con María? ¿Por qué no es posible expresar algo tan sublime que no se puede comprender con nuestro entendimiento tan limitado? Nosotros podemos decir que si deseamos bosquejar el retrato y el álbum de las perfecciones de María, vemos que tiene admirables virtudes que realzan todavía más su hermosura, su gracia. Esas son las bellezas con las cuales ella se adorna. El cuerpo de la Virgen María fue ordenado para que preparara la carne divididísima al Verbo de Dios. Por eso convenía que su cuerpo estuviera perfectísimamente formado y que la materia fuera la idónea para obra tan grande como la que se iba a edificar. Cristo, careciendo de Padre terreno, fue totalmente semejante a su madre la Virgen María, con la lógica diferencia de los sexos. La Santísima Virgen tuvo una apariencia óptima, una complexión corporal perfecta. El alma de María, adornada con las más excelentes dotes, exigía un cuerpo perfecto para recibir la gracia de Dios. Para todos nosotros, amigos, la Virgen María ha sido la mujer más perfecta y sigue siendo ejemplo de perfección. El conocer que en tantas ocasiones nuestra querida Madre nos salvó a cada uno de nosotros de los pecados, de los peligros, de las ocasiones de pecado, nos debe llenar de gratitud hacia ella. El saber que tal vez íbamos a morir en pecado grave y su intercesión concedió tiempo de conversión, hará que la amemos con gran intensidad como hijos perpetuamente agradecidos. Y eso nos hará inmensamente felices, disfrutando además de su eterna compañía de una forma parecida a la que un niño pequeño se acerca inmensamente feliz con saber que tiene a su mamá cerca. ¿Qué significa esto para nosotros? Esto significa que la historia de la Virgen María recuerda que todos podemos aspirar a ser mejores, más limpios en nuestro corazón, más dispuestos a hacer el bien, incluso si nos equivocamos de vez en cuando. María es un faro de esperanza. La Inmaculada Concepción es una invitación a ver en María un ejemplo de fe y cómo la gracia de Dios puede ayudarnos a ser mejores personas. Inmaculado significa sin mancha. Concepción se refiere al momento en que es concebida en el vientre de su madre. También tenemos que recordar que cuando hablamos de la Inmaculada Concepción está presente el dragón y la serpiente. En el arte, a menudo se representa a la Inmaculada Concepción pisando la cabeza de una serpiente que simboliza el mal y el pecado, tal como lo dijo Dios en el Génesis. Y una mujer aplastará tu cabeza, refiriéndose a la serpiente. Ay, serpiente, una mujer aplastará tu cabeza. Por eso el odio tan grande del demonio hacia la Virgen María. Aunque la Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió de los apóstoles, como por ejemplo la palabra Trinidad, no aparece tampoco en la Biblia. Hay pruebas en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, vamos a fijarnos en el Evangelio de San Lucas. San Lucas dice: el ángel entró donde ella estaba y le dijo: Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Luego su prima Isabel le dice: bendita eres tú entre todas las mujeres. Esto lo encontramos en el primer capítulo de San Lucas.
Amigos, la iglesia enfatiza el término llena de gracia al referirse a la Inmaculada Concepción. El ángel proclamó que María poseía una gracia perfecta y su saludo revela su estado inmaculado. Esta es una afirmación muy poderosa. ¿Cómo podía María estar completa y perfectamente llena de la gracia de Dios y a la vez tener pecado? Imposible. Los cristianos reconocieron que era perfectamente posible que María estuviera libre de pecado, especialmente si estaba completamente llena de la gracia de Dios, esa gracia que ya había sido infundida en ella en el momento de la concepción. En el primer capítulo de San Lucas dice que resulta ser es el único lugar de la Biblia donde alguien es tratado con el título tan importante de llena de gracia. El saludo del ángel revela otra verdad sobre María. Cada vez que alguien comete un pecado, desobedece a Dios, incluso el pecado más pequeño, pierde al menos parte de la gracia de Dios. Esa es la naturaleza del pecado, una decisión que rechaza la gracia que Él nos ofrece, que es su vida y amor. Si María estaba llena de gracia, estaba completamente libre de pecado, porque cualquier pecado, por pequeño que fuera, la habría privado de al menos una parte de esa gracia. Cuando en el Evangelio de San Lucas, también en el capítulo 1, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el Santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Está reflejándonos que ella tenía que ser sin pecado, sin mancha. En el capítulo 1 también de San Lucas, él presenta a María como el arca de la nueva alianza. Según el Antiguo Testamento, el arca de la alianza era el recipiente puro y santo que contenía los 10 mandamientos, que era la antigua alianza. El arca era tan sagrada que de hecho, si alguien la tocaba, caía muerto. Se guardaba en el lugar santísimo, un lugar perfectamente limpio al que los sumos sacerdotes judíos solo podían entrar una vez al año, según su ley. Entonces, ¿qué relación existe entre María y el Arca de la Alianza? El mismo lenguaje que describe la morada de Dios para la antigua alianza se usa nuevamente para describir la protección del Espíritu Santo sobre María. Es decir, la antigua alianza contenía los 10 mandamientos de Dios y debido a su santidad no podía ser tocada por manos humanas. María, en la nueva arca, lleva en su vientre la nueva alianza, que es Jesucristo. ¿Cuánto más santo es Cristo que los 10 mandamientos? Es lógico que María pudiera llevar a Dios en su vientre. Ella también fuera completamente pura y sin pecado alguno. Con esto se comprende que ella fue virgen antes, en y después del parto. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la tuya, y ella te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. ¿Qué relación tiene el libro del Génesis con la Inmaculada Concepción de María? Pues es el primer pasaje bíblico que se refiere a la victoria de Jesús sobre Satanás en la cruz. También es el primer versículo que muestra cómo María se convertiría en la nueva Eva. La descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente es Jesús. La mujer enemiga de la serpiente es María. Fue Dios quien puso esta enemistad entre María y Satanás, la serpiente, y es similar a la enemistad de Cristo hacia la descendencia de la serpiente. ¿Qué significa todo esto? Pues que María sea como Cristo en su enemistad eterna hacia Satanás implica que María no tenía pecado. ¿Qué mejor manera de estar en total hostilidad con Satanás que estar en la constante gracia de Dios? Como la nueva Eva, María anuló el no de Eva del Antiguo Testamento cuando dijo sí para llevar a Jesús en su vientre. A María de Nazaret fue concebida y nació como cualquier otra persona. Es uno de nosotros en todo sentido.
Esto significa que los principios fundamentales del Evangelio son tan ciertos para María como para cualquier otro. Necesita que Dios la forme en el vientre de su madre, que su vida tenga sentido y significado. También necesita que Dios la aparte de la rebeldía y la acerque a ella. Necesita el sacrificio y la muerte de su Hijo para destruir el pecado y su resurrección y ascensión para presentarla ante nuestro Creador. Y necesita ser incluida en la obra de la salvación para que su vida encuentre sentido. Pero ella es la Madre de Dios. Tiene un papel esencial en los acontecimientos que hacen posible la salvación para todos, incluida ella misma. Es casi como un círculo vicioso. Los fundamentos del Evangelio son ciertos para todos, porque lo son primero para María, ya que ella literalmente incubó a Jesús como su hijo. Si el Evangelio proclama al Verbo hecho carne, el Mesías que sufrió y resucitó, entonces ese Evangelio comenzó con María como la fuente misma de esa carne. Jesús recibe su humanidad de una jovencita llamada María. El Papa Pío IX definió oficialmente la doctrina de la Inmaculada Concepción en 1854 y lo hizo con la convicción de que esta creencia ayudaría a los fieles católicos a crecer espiritualmente en su relación con Cristo. La creencia de que María estaba libre de pecado no fue inventada. Esta creencia tiene profundas raíces en los escritos de la Iglesia que se remontan al siglo IV. Por ejemplo, San Agustín decía: todo pecado personal debe ser excluido de la Santísima Virgen María por honor a Dios. San Efrén, en el año 350, dice: tú y tu madre son los únicos en esto. Son ustedes absolutamente hermosos en todo sentido. En ti, Señor, no hay mancha, ni en tu madre hay defecto alguno. San Ambrosio de Milán decía: María, Virgen no solamente inmaculada, sino Virgen a quien la gracia ha hecho inviolable, libre de toda mancha. Miren, existen literalmente docenas de casos en las que los primeros padres de la Iglesia mencionaron a María como libre de pecado, utilizando términos como santísima, inmaculada, santa. Esto demuestra que la idea de la impecabilidad de María era frecuente en los primeros siglos de la Iglesia. Con el paso del tiempo, la Iglesia Oriental comenzó a mostrar su profundo amor por la Inmaculada Concepción, celebrando su propia fiesta entre los siglos VIII y IX. Hacia el siglo XII, la Iglesia Occidental celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción en toda Europa. Los grandes teólogos del siglo XIII tenían dificultades con el asunto. La redención obrada por Cristo no sería universal si la condición de pecado no fuese común a todos los seres humanos. Si María no tenía pecado original, no hubiera podido ser rescatada. En efecto, la redención consiste en librar a quien se encuentra en estado de pecado. Amigos, sin pecado no hay redención. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacer? Cristo, amigos, el mediador perfecto, realizó en María el acto de mediación más excelso. Cristo la redimió, preservándola del pecado original. Se trata de una redención aún más admirable, porque no por liberación del pecado, sino por preservación del pecado. A finales del siglo XV era universalmente reconocida y defendida como verdadera esta doctrina de cristiana. Los padres de la Iglesia se referían a la Virgen María como la segunda Eva, porque ella desató el nudo causado por Eva. Así tenemos a Justino, Tertuliano, Cirilo de Jerusalén, Teodoto, Cedeus, Epifanio. También se refieren a la Virgen Santísima como la absolutamente pura. Y la Iglesia Oriental ha llamado a María Santísima como la toda santa. Esta comprensión ha llevado a los cristianos a encontrar maneras de describir su papel como la receptora corporal única de la presencia salvadora de Dios. Su punto de partida fue su lugar en la historia del pueblo de Dios en la travesía de Israel con Dios. María misma los conectó con el principio
de la historia de Israel, agradeciéndole a Dios por recordar su promesa de misericordia para Abraham y su descendencia para siempre. Abraham fue llamado a dejar su casa, la casa de su padre, dice el capítulo 13 del Génesis, y fundar una nueva nación. Dios entonces aparta a toda la nación descendiente de Abraham de la misma manera que apartó a su antepasado, con la exhortación: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo, como dice el capítulo 19 del Levítico. Sean santos, sean inmaculados, apártense de las preocupaciones políticas, materiales, egoístas de las naciones vecinas y sigan el plan de Dios para una sociedad que adore a Dios honrando la dignidad de la vida humana. El llamado de Abraham a dejar a su familia y el llamado de Israel a la santidad se vinculan estrechamente con la identidad de María como inmaculada y con lo que este término describe. Dios la hace pura e inmaculada como hizo puro e inmaculado a Israel, porque lo ha consagrado como el vaso escogido por Dios para la salvación del mundo. La doctrina de la Inmaculada Concepción afirma que desde el principio María se aparta de las preocupaciones cotidianas y especialmente de los intereses egoístas. Desde el principio se vuelve hacia Dios y hacia su propósito salvador. Y en respuesta al mensaje del ángel Gabriel, ella confirma que es un instrumento dispuesto y literalmente el instrumento por donde la presencia salvadora de Dios puede entrar al mundo. Vemos reflejos del propósito inmaculado de María en el Arca de la Alianza. El arca no es un simple caja, es el trono donde Dios se reúne con los israelitas y les entrega la ley. El arca permanece en el tabernáculo, que no es una tienda común, y luego en el templo, que no es un edificio cualquiera. En diferentes momentos de la historia de Israel son la morada de Dios. El arca, el tabernáculo, el templo fueron diseñados y construidos exclusivamente para albergar la presencia de Dios y reunir al pueblo para adorarlo. Y María cumple su propósito. Ella está destinada a este camino desde el momento en que es concebida y formada en el vientre de las Escrituras, de su madre. Buscando entender un poco más el misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, vemos que el plan de Dios se cumple no en la fuerza de la conquista militar, sino en el milagro del nacimiento. El rey llega montado en un humilde pollino. Dios se hace hombre en una humilde muchacha. Pero aún tenemos un pequeño problema. La Inmaculada Concepción implica que María recibe el poder transformador de la redención de Cristo a través de su crucifixión y resurrección. Esta doctrina también se basa en una interpretación de Abraham, el templo y el pueblo de Dios que los cristianos desarrollaron siglos después de que se escribieran las escrituras hebreas y que sus autores no pudieron haber previsto en ningún momento. El verbo hecho carne estaba en el principio, dice el capítulo 1 de San Juan, y la encarnación siempre estuvo presente en el plan de Dios. Por lo tanto, el medio necesario para la encarnación, el nacimiento de Dios de una madre humana, formó parte de ese plan desde el principio. María misma no podía trascender el tiempo, pero la omnipotente sabiduría de Dios, su capacidad para elaborar un plan eterno y llevarlo a cabo, la incluye desde el principio. Para los cristianos, el llamado y la promesa de Abraham, el propósito sagrado del arca, el tabernáculo y el templo, así como la personificación del pueblo como hija de Sión, fueron manifestaciones provisionales de ese sabio plan de Dios que finalmente se cumplió en la Madre de Dios y en su Hijo Jesús. Todo esto sirvió para formar y sostener un pueblo santo que daría a luz a una hija virgen, donde moraría el Hijo de Dios. No se trata de historia, sino de una poesía más real de lo que la historia puede comprender. La sabiduría divina, la bienaventurada María Inmaculada, se une a Dios a través del tiempo, como templo, como pueblo y como hija de Sión. Y la Virgen de la Sabiduría, la Santísima Virgen María Inmaculada, nos interpela hoy.
Hoy la Virgen recuerda que Dios posee perpetuamente la sabiduría y el poder para elaborar un plan para salvar al mundo, incluir a las personas en ese plan y ponerlo en marcha. Dios no solamente prepara a Israel y a María, e incluye únicamente a ellos en su obra salvadora, sino a todos nosotros. Dios nos invita a todos a participar, lo que significa que nos prepara para eso. Todo lo que hemos vivido, triunfos, reveses, éxitos, decepciones, cuenta como la manera en que Dios va conduciéndonos al momento en que nos volvemos a Él y esperamos, hágase en mí según tu palabra. María necesitaba la redención de Cristo, tanto como todos nosotros. Ella fue redimida por la muerte de su Hijo en la cruz, al igual que todos nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo pudo María ser redimida por la muerte de Jesús en la cruz antes de nacer? Amigos, Dios es eterno y trascendente y por lo tanto no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo. Él ve todo el tiempo, pasado, presente y futuro simultáneamente. Es como observar un tren muy largo desde un helicóptero. Las locomotoras son la creación, el último vagón, el fin del mundo. Y nosotros nos encontramos en algún punto entre ambos. Dios opera fuera del tiempo. Por lo tanto, tomó las gracias y los méritos de la muerte de Jesús en la cruz y los aplicó retrospectivamente al momento de la concepción de María. María fue redimida por Cristo como todos nosotros, pero mediante una gracia, un privilegio singular del Dios omnipotente. También fue completamente preservada del pecado original. La distinción importante, sin embargo, es que María fue redimida, pero también preservada del pecado. Nunca pecó, ni siquiera por un instante. Desde el momento mismo de su existencia, María fue completamente preservada del pecado y por lo tanto jamás conoció ni cooperó con el pecado en toda su vida. Aunque María fue preservada del pecado original, en el momento de su concepción, aún pudo haber elegido pecar. ¿Por qué? Porque ella tenía el libre albedrío con el que nos hizo Dios a todos y a cada uno de nosotros. Ella pudo haber rechazado la gracia de Dios y su plan, cayendo en pecado. Podía haberle dicho que no a Dios Padre en la Anunciación. Podía haberle dicho que no al Padre al pie de la cruz donde entregó a su Hijo. Podía haberse desesperado, maldecido a Dios. Y sin embargo, lo que hizo María fue cooperar perfectamente y entregarse al gran don de la gracia que Dios le había dado, viviendo una vida cristiana extraordinaria. Por eso María es el modelo de la fe, el modelo de la iglesia. Todos estamos llamados a cooperar con las gracias que Dios decide concedernos para que con humildad y amor caminemos por el sendero que Él nos muestra. En 1858, la hija de un molinero de 14 años, de un pequeño pueblo de los Pirineos, tuvo una visión de María, quien la declaró: "Yo soy la Inmaculada Concepción". Esa fue Bernardita, Bernardita de Lourdes, a quien la Virgen María se le apareció en una gruta y le invitó a rezar el rosario. María no sabía, María la Virgen sabía que Bernardita la amaba con todo el corazón, pero le dio en ese momento un mensaje sumamente importante. Como hemos dicho, en 1854 el Papa Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. María era una niña que no había podido recibir la primera comunión porque no lograba aprenderse todo lo que el sacerdote exigía para la primera comunión. Pero en ese momento, la Virgen, conociendo el corazón de ella, se le apareció. Rezaron juntas el rosario. Y cuando Bernardita le preguntó: ¿cómo te llamas? Ella le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita corrió en ese momento para casa del sacerdote, para que no se le olvidara: Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción. Ella no sabía lo que eso significaba, pero cuando se lo dijo al sacerdote, lo que hizo fue legitimizar
una declaración papal de 4 años antes. Y este acontecimiento confirmó la creencia que había evolucionado a través de los siglos de oración y reflexión. La Santísima Virgen María fue concebida y nació sin pecado. Podríamos hacer también una comparación entre la concepción de Cristo y la de San Juan. Y esto puede servir para iluminar el dogma y las razones por las cuales se celebra la antigua fiesta de la concepción de María. La concepción de la Madre de Dios fue mucho más allá en comparación con la de San Juan Bautista, mientras que estuvo inconmensurablemente por debajo de la de su divino Hijo. El alma del precursor de San Juan Bautista no fue preservada de la mancha en su unión con el cuerpo, sino que fue santificada inmediatamente después de la concepción de un estado de pecado previo. Nuestro Señor, siendo concebido por el Espíritu Santo, fue en virtud de su concepción milagrosa liberado inmediatamente de la mancha del pecado original. La Iglesia celebra fiesta de estas 3 concepciones. Los orientales tienen una fiesta de la concepción de San Juan el Bautista, que es el 23 de septiembre, que se remonta al siglo IV, más antigua que la fiesta de la concepción de María, y durante la Edad Media fue celebrada también en varias diócesis de Occidente el 24 de septiembre. La concepción de María es celebrada por los latinos el 8 de diciembre, por los orientales el 9 de diciembre. La concepción de Cristo tiene su fiesta en el calendario universal el 25 de marzo. Celebrando la fiesta de la concepción de María desde antiguo, los griegos no consideran la distinción teológica de las concepciones activa y pasiva, que era desconocida para ellos. No consideran absurdo celebrar una concepción que no fuese inmaculado, como vemos en la fiesta de la concepción de San Juan. Ellos solemnizan la concepción de María, acaso porque de acuerdo con el protoevangelio de Santiago, estuvo precedida de un acontecimiento milagroso, la aparición de un ángel a Joaquín, similar a aquel que precedió a la concepción de San Juan y a la del mismo Señor. El ángel se apareció para decirle que ellas iban a concebir. Su objetivo era menos la pureza de la concepción cuanto a la santidad y la celestial misión de esa persona que iba a ser concebida. La analogía de la santificación de San Juan Bautista le ha dado realce a la fiesta de la concepción de la Virgen María. Si era necesario que el precursor del Señor fuera puro y lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, tal pureza era no menos conveniente para su madre. El momento de la santificación de San Juan es, según los escritores, los teólogos, a través de la visitación, cuando se dice, el niño saltó en su seno. Pero las palabras del ángel en Lucas capítulo 1 parecen indicar que una santificación en la concepción haría el origen de María similar al de Juan. Y si la concepción de Juan fue fiesta, ¿por qué no la de María? Esta doctrina de la Inmaculada Concepción, dada por Pío XI el 8 de diciembre de 1854 en su encíclica Ineffabilos Deus, afirma que la Santísima Virgen fue desde el primer instante de su concepción por un singular privilegio y gracia concedida por Dios en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador del género humano, preservada exenta de toda mancha de pecado original. Podemos afirmar que la Inmaculada Concepción fue el inicio de nuestra salvación y constituye hoy una de las doctrinas centrales de nuestra fe. Por eso celebramos su fiesta para resaltar el lugar fundamental que ocupa la Virgen María en la historia de la salvación. Esta fiesta es tan esencial que la Iglesia la ha elevado a categoría de precepto. La doctrina de la Inmaculada Concepción presenta a Nuestra Señora ante los fieles como un ejemplo de lo que Dios puede hacer y de lo que nosotros podemos hacer si, como María, nos ponemos en manos de Dios y a su servicio, siempre abiertos a lo que Dios pide y siempre buscando cumplir con su voluntad. La doctrina de la Inmaculada Concepción anima a esforzarnos al máximo por mantenerlos libres de pecado. Si bien todos nacemos con el pecado original y por la gracia del bautismo somos liberados de él, en el transcurso de nuestra vida, debido a la
debilidad humana, nosotros fallamos, nosotros cometemos pecados, desobedecemos a Dios. Pero la Inmaculada Concepción recuerda que si cooperamos con la gracia de Dios, como lo hizo la Santísima Virgen, podemos llevar una vida lo más libre de pecado posible. La Iglesia Católica enseña que María fue concebida por medios biológicos normales, pero Dios actuó sobre su alma manteniéndola inmaculada en el momento de la concepción. Esto no se puede confundir con la concepción del niño Jesús en el vientre de la Virgen María. La concepción del niño Jesús en el vientre de la Virgen María es lo que se llama la encarnación, mientras que la Inmaculada Concepción se ocupa de la concepción de María misma, no la de su hijo. Al enseñar que María fue concebida inmaculada, significa que desde el principio ella estaba en estado de gracia, compartiendo la propia vida de Dios y que ella estaba libre de las inclinaciones pecaminosas. María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre Santana. Es decir, ella es la llena de gracia desde su concepción. No se trata de la concepción de Jesús, se trata de la concepción de ella. La fecha elegida como 8 de diciembre se debe a un cálculo matemático. Y es interesante averiguar esto, porque la iglesia celebra el nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre. ¿Por qué? Porque la tradición narra que en el lugar donde se cree que fue la casa de San Joaquín y Santana, los, los que eran los padres de la Virgen, se construyó una basílica dedicada a Santana. Con el tiempo, la fecha de la consagración de la basílica fue el 8 de septiembre y este día se asoció con el nacimiento de la Virgen María y se extendió su celebración por toda la iglesia de Oriente y más tarde a la de Occidente. A lo largo de los siglos, los teólogos, los santos, han meditado sobre la trascendencia de este nacimiento. San Agustín, por ejemplo, lo llamaba un amanecer de esperanza. En su tiempo, Agustín afirmaba que el nacimiento de María no era un nacimiento ordinario, porque a través de ella se preparaba el camino para que el Hijo de Dios entrara en el mundo y reconciliara a la humanidad con su Creador. Por eso, para calcular el momento en que fue concebida, se restaron 9 meses a esta fecha donde se decía que ella había nacido. 9 meses antes de su nacimiento da como resultado el 8 de diciembre. Sería inconcebible pensar que Dios en su infinita sabiduría y perfección puede haber confiado su encarnación humana a una mujer nacida en el pecado, presa del maligno, de sus tentaciones. No, amigos, María fue la única criatura a la que se le reservó el privilegio especial para, en vista de su misión, en vista del destino que Dios tenía guardado para ellos. Todos los demás, hombres y mujeres, nacieron en el pecado. María es la primera entre todos los creyentes, la más cercana a Dios, tan cerca que ha sido elegida para llevar en el vientre el fruto del amor infinito. Este papel de intermediaria entre el hombre y Dios omnipotente, Madre pura y amorosa, consagrada desde su concepción a su misión de tanto amor y dolor, hace que la tradición de la Virgen Inmaculada sea una de las más extendidas y queridas en la devoción popular. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara por una gracia especial de Dios que ella fue preservada de su concepción. Ella enseña que podemos acudir a la Santísima Virgen María como guía, señal, faro, orientación hacia Dios. Ella es la que nos ayuda, ella es la que está allí, que entiende nuestra naturaleza humana, porque así fue ella. Ella fue humana como cada uno de nosotros, pero libre de la tentación del pecado. Ella tiene un llamado para nosotros. La Virgen María, en su Inmaculada Concepción, llama a la purificación, a que seamos puros para que Jesús resida en nosotros. Llama a la consagración al corazón inmaculado de María, que es el lugar seguro para alcanzar el conocimiento perfecto de Cristo y el camino seguro
para estar llenos del Espíritu Santo. Algunos datos protestantes dicen que la Inmaculada Concepción contradice la enseñanza bíblica, que todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios. Pero nuestra respuesta es, si fuéramos a tomar las palabras de San Pablo, todos han pecado en un sentido literal y absoluto, Jesús también quedaría incluido entre los pecadores. Sabemos que esta no es la intención de San Pablo. La Inmaculada Concepción de María no contradice la enseñanza de San Pablo sobre la realidad pecadora de la humanidad. San Pablo enseña que Cristo nos libera del pecado y nos une a Dios, y María es la primera. Según algunos hermanos separados, María reconoce que ella era pecadora y que necesita ser rescatada por la gracia de Dios. Pero amigos, el que María sea declarada pecadora es falso. Ella se declara salvada por Dios. Eso es la verdad. Ella reconoce que fue salvada. ¿Salvada de qué? Del dominio del pecado por gracia de Dios. Pero para eso no tuvo que llegar a pecar. Dios la salvó preservándola del pecado. El dogma de la Inmaculada Concepción de María no niega que ella fue salvada por Jesús. En María, las gracias de Cristo se aplicaron desde el momento de su concepción. El hecho de que Jesús no hubiese aún nacido no tiene obstáculo, pues las gracias de Jesús no tienen barreras de tiempo y se aplicaron anticipadamente en su madre, porque para Dios todo es posible. Muchos han sido los factores de la difusión de la devoción a la Inmaculada Concepción. Han habido todo tipo de manifestaciones a lo largo del tiempo, a lo largo de todos los años, acerca de la Virgen María como inmaculada desde el primer momento. Ha sido la creencia de todos. Adán y Eva fueron creados inmaculados, sin el pecado original, sin su mancha, pero ambos cayeron en desgracia y a través de ellos la humanidad quedó atada al pecado. Nacieron sin pecado original y de todas maneras pudieron decir que no a Dios. La Virgen María nació sin pecado original y pudo haber dicho que no, como dijo Eva, pero ella dijo sí. Ella aceptó ser la sierva de Dios. Jesús es, por lo tanto, el nuevo Adán y María la nueva Eva. Aquellos que muestran y que mueren en la amistad con Dios y van al cielo serán liberados de todo pecado y de toda mancha. De esa forma seremos hechos inmaculados. Pero incluso en esta vida, Dios va purificándonos y prepara en santidad. Y si morimos en su amistad, pero imperfectamente purificados, Él va a purificarnos en el purgatorio y nos va a hacer inmaculados. Al dar a María esta gracia, desde el primer momento de su concepción, Dios muestra una imagen de nuestro propio destino. En palabras de San Juan Pablo II podemos decir que María, al lado de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia ella, madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido de su misión. Fijemos, por tanto, nuestra mirada en María como ícono de la Iglesia peregrina en el desierto de la historia, pero orientada hacia la meta gloriosa de la Jerusalén celestial, donde resplandecerá como esposa del Cordero, Cristo el Señor. La Iglesia solo habla de la Inmaculada Concepción como algo que era conveniente, algo que hizo de María una morada apropiada para el Hijo de Dios, no algo que fuera necesario. Al respecto, los padres de la Iglesia afirmaron que la misma Santísima Virgen fue por gracia limpia de toda mancha de pecado y limpia de toda mácula del cuerpo, alma y mente, y que siempre estuvo con Dios y unido con Él en alianza eterna. No era conveniente que este vaso de elección fuera herido por las heridas comunes. A diferencia de los demás, solo tenía en común con ellos la naturaleza, no el pecado. La Inmaculada Concepción de María enseña la importancia de la pureza en nuestras vidas. María fue concebida sin mancha y vivió sin pecado. Su pureza y su santidad deben ser un ejemplo para nosotros y debemos aspirar a vivir una vida sin mancha, alejados del pecado. Además,
La Inmaculada Concepción enseña la importancia de la fe en Dios. María creyó en el plan de Dios para ella, se sometió a su voluntad, incluso cuando no entendía todo lo que le sucedía. Es un ejemplo para confiar en Dios absolutamente siempre, para tener esa decisión de obedecer a Dios aunque no lo entienda. La Inmaculada Concepción se celebra en todo el mundo católico. Es una de las festividades más importantes de la Iglesia. En muchos países se celebran procesiones, misas para conmemorar este ejemplo tan grande. Se celebra en todo el mundo católico porque el mundo católico sabe que Cristo ha tenido que encarnarse en el cuerpo de alguien sumamente santo. ¿Por qué en una mujer? ¿Por qué humanamente? Eso es uno de los misterios de Dios. Dios ha podido hacer que Cristo naciera de cualquier forma, pero su modo misterioso de decidirlo fue a través de una jovencita, a través de un ser humano. Pero ese ser humano lo tuvo que limpiar, lo tuvo que hacer que no tuviera nunca mancha de pecado, para que fuera el vaso más puro para recibir a su Hijo Jesús, que sería el Salvador del mundo. Y ese Salvador del mundo es Dios. Y amigos, con Dios siempre ganamos. Orgullo de nuestro pueblo.